Resolución de problemas con ecuaciones cuadráticas. Veamos el problema inicial. Don Juan construirá su casa en un terreno rectangular de 72 metros cuadrados de área y 36 metros de perímetro. Para solicitar los permisos de construcción, le piden las dimensiones del terreno. ¿Cómo se podrían determinar las dimensiones del terreno con esta información? Vamos a analizar el problema. Nos están solicitando las dimensiones, es lo que se quiere saber, las dimensiones del terreno. ¿Con qué información? Tenemos que conocemos el área, 72 metros, y conocemos el perímetro, que es 36 metros. Con esta información tenemos que ser capaces de encontrar las dimensiones del terreno. La información que se nos da, tenemos que analizarla e identificar aquello que nos pueda servir. Comenzamos con la solución. Si se representa el largo del terreno por X, tenemos que identificar eso. Para comenzar tenemos que tener claro qué es lo que nos están pidiendo y con eso pues podemos definir quién va a ser X. En este caso se ha definido X como el largo del terreno. Ahora bien, la información que se nos da es que, por ejemplo, el área es de 72 metros cuadrados. ¿Qué más sabemos de este terreno? Sabemos que el perímetro es de 36 metros. Ahora, vamos a utilizar, como ya dijimos, la X como el largo del terreno, pero para utilizar la información del área, sabemos que área es igual a base por altura. En este caso la base sería el largo y la altura sería el ancho. Entonces tenemos que la base es X. Podemos empezar a plantear la ecuación 72, que es área, es igual a base, que es X, por. Pero tenemos un problema porque hasta este punto no conocemos cómo representar la altura. Simplemente hemos dicho que X va a ser la base o el largo. ¿Cómo podríamos representar el ancho utilizando X? No queremos utilizar dos incógnitas, sino que solamente una. Entonces, ¿cómo vamos a representar la altura si ya conocemos X? Bueno, si recordamos, en un rectángulo, porque el terreno es rectangular, dice la indicación, en un rectángulo sabemos que dos veces el largo, por así decirlo, o dos veces la base, más dos veces la altura, es igual al perímetro. Eso se cumple en un rectángulo. ¿Por qué? Porque un rectángulo podemos decir que tiene dos bases, una base inferior y una base superior, que son iguales, según los teoremas que aprendimos en años anteriores sobre los cuadriláteros. Y en el caso de la altura, sabemos que tiene también dos alturas, están en los dos lados y estos son también iguales. Ya hemos visto que el rectángulo es el cuadrilátero que tiene ángulos rectos y lados opuestos iguales. Entonces tenemos que en nuestro rectángulo, dos bases más que son paralelas, dos alturas es igual al perímetro. Y en este caso tenemos que dos bases lo podemos representar como 2x, porque para nosotros la base, en la figura, en el dibujo, que es el largo a la hora de hablar del terreno, es x. Entonces 2x más 2h, porque es lo que no sabemos hasta el momento, la altura es igual a 36 según la información. Entonces con esta ecuación podríamos sacar la altura en función de x, que es el largo, haciendo el espeje de h. Si transponemos nos quedaría 2h igual a 36 menos 2x. Y si pasamos a dividir
h igual a 36 menos 2x entre 2. ¿De dónde sacamos que? Si nos fijamos, tanto 36 como 2x tienen mitad, así que podemos simplificar. Sería 18 menos x. Eso significa que podemos representar la altura de nuestro rectángulo como 18 menos x. El objetivo de esto es utilizar la misma incógnita. Recordemos que desconocemos tanto la base como la altura, pero si utilizamos dos incógnitas vamos a tener cierta dificultad. Entonces, haciendo este proceso podemos expresar la altura en función de el largo, que sería en este caso x. Con esta información ya podemos completar la información del área. Tenemos que el área es 72 y esto es igual a la base x por la altura, que podemos representarla como 18 menos x. Ahora observemos. Tenemos base por altura igual área. Eso se cumple en nuestro rectángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver esta ecuación que tenemos planteada. Si nos fijamos, no responde a ninguna forma de ecuación que conocemos. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Si no logramos identificar una forma de ecuación conocida, entonces vamos a llevar a la forma canónica, que es la forma general. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que esto está multiplicando y se va a distribuir. X por 18, 18x, x por menos x es menos x cuadrado es igual a 72. Vamos ordenando y transponiendo. Tenemos que, primero tiene que ir el término cuadrático, más 18x, y hacemos la transposición de menos 72, igual 0. Aquí tenemos que escoger la forma en la que la vamos a resolver. Puede ser por factoreo en caso se pueda, o si queremos de un solo, aplicar fórmula general. Para aplicar el factoreo o completación de cuadrados es necesario que el primer término, el cuadrático, esté positivo. Así que vamos a multiplicar toda la ecuación por menos 1 para conseguir un cambio de signo. Vamos a tener menos x cuadrado por menos 1, x cuadrado, 18x por menos 1, menos 18x, 72 por menos 1, bueno, menos 72 por menos 1 es 72 positivo. Y vamos a aplicar caso 6 de factoreo. Vamos a ver si es posible. La raíz de x cuadrado en el primer y segundo binomio. Signo del segundo, ley de los signos del segundo y tercero. Menos por más es menos. Ahora dos números multiplicados nos den 72 y sumados 18. Esos números son 12 y 6. 12 más 6 es 18. 12 por 6 es 72. Y ya podemos sacar nuestras raíces. X menos 12 igual 0. Primer factor igual a 0. Y segundo factor igual a 0. Hacemos el despeje. X igual 12. Y el otro despeje. X igual 6. Y aquí tenemos la X ya su valor encontrado. Ahora, ¿qué representa X? Según lo que hemos hecho en nuestro bosquejo, esquema, en nuestro dibujo, la X representa el largo, por así decirlo. Y tenemos que 18 menos X representa el alto. Ahora bien, observemos los dos valores que obtenemos de la ecuación. Tenemos que X12 o X6. En este caso, si nos fijamos, los dos valores satisfacen o pueden utilizarse como X en el problema, ya que la X representa longitud. Y como los dos valores son positivos, podemos decir que los dos valores pueden funcionar. Ahora bien, ¿por qué tenemos dos valores que funcionan? En el caso de
x igual 12, si nos fijamos, x representa la base de nuestro rectángulo. Entonces, si x toma el valor de 12 y lo colocamos acá, la altura va a ser 18 menos x, en este caso 18 menos 12 es 6. Y esta es la forma que tiene nuestro rectángulo. Pero ¿qué pasa si x toma el valor de 6? En este caso, el rectángulo estaría de esta forma. La base toma el valor de 6 y la altura toma el valor de 18 menos 6, 12. ¿Qué significa? Que en ambos casos las soluciones son correctas. Significa que tanto 12 como 6 son las dimensiones del terreno. Entonces tenemos que, obviamente 12, que es el más grande, va a ser el largo del terreno, y 6 el ancho. Note una diferencia fundamental. Cuando hablamos de un dibujo como el que tenemos área, base por altura, como nosotros vemos el dibujo sobre papel, vemos una base en el rectángulo y vemos una altura en el rectángulo. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos a ver un terreno? Cuando nosotros vemos un terreno rectangular, no vemos base y altura, vemos ancho y vemos largo. Entonces, por eso es que se utilizan ambos términos y tenemos que saber identificarlos. En este caso, en nuestro dibujo, como la base es la distancia más larga, nuestro rectángulo es el lado más largo, entonces tenemos que la base va a ser 12 y la altura va a ser 6. Llevado ya al aplicado el terreno, tenemos que las dimensiones del terreno de Juan son 12 metros de largo y 6 metros de ancho. Es decir, las dos soluciones de la ecuación me funcionan. La ecuación me dio automáticamente tanto el largo como el ancho, solamente que yo tengo que definir quién va a ser quién. Obviamente, 12, que es el valor más grande de las dos raíces, tiene que ser el largo. Entonces, para resolver una situación problemática en general, se puede seguir los siguientes pasos. Si es posible realizar un esquema, un bosquejo, un dibujo de la situación del problema, ¿verdad? Eso nos ayuda a identificar cómo vamos a manipular la información. Se identifica la información que brinda el problema y se define qué cantidad representa la incógnita, siempre buscando utilizar nada más una incógnita. Se representan todas las cantidades con la misma incógnita, lo que acabamos de mencionar. Se plantea la ecuación cuadrática que hay que resolver. En este caso, llevarlo a la forma canónica es conveniente. Se resuelve la ecuación cuadrática por cualquiera de los métodos que conocemos y se analiza si la solución que hemos encontrado es adecuada. O también podemos decir que vamos a darle la forma a la solución de la ecuación, le vamos a dar la forma del problema, vamos a llevarla al problema. Aquí tenemos unos problemas que se plantean. En el primer caso, en el primer problema, tenemos que va a aplicar usted el mismo proceso. Le dan perímetro y le dan área. Se le pide lo mismo, las dimensiones del terreno. Y en el problema 2 que se le plantea, se le da una fórmula que permite calcular la distancia en función del tiempo y se le dice o se le entrega una distancia aproximada. Entonces, para la segunda, el segundo problema, solamente vamos a darle aquí el valor de x que se nos está indicando al final del problema y se va a resolver la ecuación para el tiempo, que es lo que están preguntando. Determina cuánto dura un viaje en ese avión. En general, estos problemas es importante tener claro
cuál es la expresión que representa la base y cuál es la expresión que representa la altura para poder utilizar la fórmula del área para plantear la ecuación.